Ok, bueno. Este es el documento que tengo compartido ahí en Classroom. Son 16 diapositivas de la primera unidad y 17 de la segunda. Entonces, vamos a trabajar ahorita sobre esto. Entonces, voy a irlas comentando y pues y vamos viendo, ¿no? Aquí en el PowerPoint para irla, digamos que ir platicando sobre ello. A ver, permítanme. Ok. Es que golpeé la computadora y a veces se desconecta cuando la golpeo, pero parece que no pasó nada afortunadamente. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, iniciamos con la definición. Eh, las personas que estuvieron en el curso de Windows hicimos un comentario sobre que habían ciertas clasificaciones de software y pues entre las clasificaciones de software teníamos lo que era pues por ejemplo software de sistema operativo, software de programación y pues que había un software que era el software de aplicación, un tipo de software que es conocido como software de aplicación. Este software de aplicación es el software que se utiliza para cumplir un fin, ¿no? O sea, pues elaborar un documento en el caso de Word, ¿sale? Entonces, este tipo de programas como Word que usamos nosotros para elaborar documentos, a su vez también caen dentro de una clasificación o una subclasificación que viene siendo la de procesadores de textos. ¿Ok? Entonces, la definición de Word en sí es la de un procesador de textos y un procesador de textos o un procesador de palabras es un software de aplicación general, que les platicaba hace un ratito, que permite escribir, modificar, imprimir, guardar lo que viene siendo un documento. Que puede ir pues, una nota, un memorando, un libro, alguna publicación. ¿Ok? Este tipo de software cuenta con herramientas que nos van a facilitar el hecho de que podamos elaborar documentos y poderlos presentar con, digamos que de calidad profesional, ¿no? O sea, haciendo uso de lo que son las fuentes, modificando los párrafos, entre muchas otras herramientas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Word? Word es un procesador de textos. ¿Y qué es un procesador de textos? Pues es un software de aplicación que me va a permitir, obviamente, trabajar con textos. ¿Sale? Entonces, esa es nuestra definición de Word. ¿Ok? Ahora bien, las siguientes diapositivas hablan de, pues, de cómo iniciar Word. Pero si ustedes ya han trabajado antes con cualquier programa, pues ustedes ya saben iniciar un programa, ¿no? Entonces, Word lo podemos iniciar buscándolo aquí en el menú, ¿sale? El menú principal. Y dependiendo de la versión de Windows que tengan, pues podrán trabajar con este panel, por ejemplo. Yo lo tengo agregado en este panel. Eh, si tienen una versión de Windows, por ejemplo Windows 7, este panel no está, pero tenemos otro panel de este lado, ¿sale? Donde también aparecen los programas favoritos o los más usados y también aparecerá, ¿no? O en la lista de programas lo podemos ir buscando por acá, ¿no? Si por ejemplo ustedes quisieran agregarlo aquí a la barra para poderlo inicializar más rápido, por así decirlo, le podemos dar clic derecho, ¿sale? Y pues aquí lo podemos anclar a la barra de tareas. Le damos anclar barra de tareas y con eso Word va a aparecer aquí. Veanlo. Entonces nada más tendré que darle clic para poder inicializar Word desde la barra de tareas. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar aquí. Si lo quieren quitar, porque ahora va a aparecer aquí como un botón más, si lo quieren quitar para que no les ocupe espacio, le dan clic, le dan desanclar de la barra de tareas, ¿no? Podemos escribir aquí en la parte de buscar el nombre del programa Word y de ahí le damos clic donde nos aparezca ahí el resultado. Muchas maneras
que tenemos para poder inicializar Word, ¿sale? Entonces, yo creo que al menos los que están presentes ahorita en clase ya deben de saber, o sea, porque por lo que he visto, visto de ustedes es que sí han usado antes la computadora, ¿no? ¿Sale? Entonces, podemos, por ejemplo, lo que les decía aquí, Word, clic, y pues inicializamos lo que viene siendo Word, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de que continuemos? Ninguna, ok. Bueno, entonces continuamos. Ok, las dos siguientes diapositivas son conceptos. Estos conceptos, digamos que tenemos que familiarizarnos con ellos para que, digamos que sea más fácil al momento de que estemos llevando ya alguna herramienta en el curso, pues poder comprender, ¿no? Lo que viene siendo el qué hace tal herramienta, ¿no? Porque hay herramientas que funcionan sobre palabras, sobre párrafos, sobre caracteres, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos concepto de carácter. Tenemos un carácter aquí en informática. Es, digamos, que puede ser una letra, un símbolo, un número, ¿sale? Incluso hay caracteres que no son imprimibles y que se pueden mantener ocultos o los podemos mostrar para poder ver que están ocupando un lugar, ¿ok? Entonces, no, bueno, no solamente en Word, sino en los programas de textos, estos caracteres ocupan espacio, ¿sale? Por ejemplo, cuando ustedes oprimen la barra espaciadora para generar un espacio entre dos letras, esas letras por sí solas, cada una de ellas es un carácter. Y ese espacio que se encuentra entre las dos letras, aunque no se ve, también es un carácter que está ocupando espacio, ¿sale? Es el carácter de espacio o de salto, ¿no? Bueno, no salto, es un espacio. El salto es otro. Entonces, ese carácter está ocupando espacio. Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que es ese carácter que está ocupando ahí un espacio va a afectar nuestros documentos, ¿sale? Entonces, en informática, eh, platicábamos en el curso de Windows que con 8 bits, ¿se acuerdan? Que con un byte, o sea, 8 bits formaban un byte y que un byte me servía para representar un carácter. Es lo mismo aquí en Word, ¿no? O sea, un carácter me va a ocupar me va a ocupar espacio, ¿sale? Porque se está ocupando un byte para poder representarlo, ¿ok? Para efectos de, por ejemplo, más adelante cuando veamos los desplazamientos, pues un carácter va a ser eso, ¿no? Una letra, un símbolo, un carácter no imprimible, ¿ok? Ahora, Word detecta como una palabra a un conjunto de caracteres, ¿sale? Este conjunto de caracteres, digamos que va a estar delimitado por un espacio, por un punto, por una coma, por algún signo de puntuación que Word detecta como que ahí termina esta palabra, ¿sale? Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí el Word. Okay. Voy a silenciar este micro porque, o sea, ahí está, lo voy a poner ahí, porque está causando ahí ruido. Ok, entonces, por ejemplo, si yo escribo la palabra, la frase hola mundo, me voy a ir aquí cerquita. Entonces,
Estos son 4 caracteres que nos están formando la palabra hola. Este espacio como tal es un carácter. Y la palabra mundo, es otra palabra, o sea, otra secuencia de caracteres, ¿sale? Entonces Word lo puede detectar. Aquí me está detectando, me dice 2 palabras, ¿sale? Entonces, esta división, este carácter que tengo acá, me está delimitando lo que vendría siendo la palabra, ¿sale? Donde termina una palabra y donde inicia otra, ¿sale? Y pues lo que vendría siendo un párrafo, tenemos que, bueno, aquí la definición nos dice que es la unidad de texto más importante en Word y que le podemos aplicar formatos como alineación, interlineados, sangrías, espaciados, etcétera, ¿sale? Y tenemos que un párrafo es cualquier cantidad de texto y que el párrafo se va a crear. Pues bueno, podemos decir que finalizamos un párrafo y creamos otro con lo que viene siendo la tecla Enter, ¿sale? Entonces la tecla Enter pues es la más grande que van a encontrar en el teclado. Bueno, después de la barra espaciadora, que creo que es más grande la barra espaciadora, aunque igual depende del teclado, pero un párrafo viene siendo eso, ¿sale? Y hay un botón que me va a ayudar mucho para poder ver dónde termina un párrafo, que es este. Este botón que estoy oprimiendo se llama mostrar todo y me va a permitir que yo vea los caracteres ocultos. Y este símbolo que se encuentra aquí al final de mi texto es el símbolo que está indicando un fin de párrafo. Significa que el párrafo abarca todo esto. Para crear un nuevo párrafo tengo que dar clic a la tecla de Enter. Y con esto yo estoy creando un párrafo nuevo, ¿sale? Ya tengo párrafo 1 y tengo párrafo 2. Y si yo le doy Enter, tengo párrafo 3. Y esto es algo muy importante y es lo que yo les comentaba, de que hay caracteres que no se imprimen. De hecho, si yo desactivo el botón, yo no lo voy a ver. Son caracteres no imprimibles, así se llaman. Estos caracteres están ocupando espacio, ¿sale? Y como podemos tener un párrafo de muchas líneas, también podemos tener párrafos simples, o sea, párrafos unilínea que ocupan solamente una línea, como su nombre los dice, y también tenemos párrafos vacíos que no tienen texto, como estos, ¿sale? Están vacíos, no tienen, bueno, no están vacíos, son párrafos que no tienen texto, aunque se les conoce como párrafos vacíos, pero en realidad están ocupando espacio en el documento, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera, bueno, digamos que yo escribo aquí alguna palabra y yo quiero ir escribiendo aquí y voy agregando líneas nuevas, párrafos unilíneas, fíjense que este párrafo, todo esto se va desplazando hacia abajo. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio. Esto ocupa espacio. Y al momento de darle formato, o sea, de maquetar el texto, me puede dar problemas, ¿sale? Entonces, hay que tener pendiente dónde tenemos párrafos vacíos para poder tenerlos en cuenta, tomarlos en cuenta, ¿sale? Y pues línea es una línea de texto, ¿no? Un renglón. No hay una definición más completa, ¿sale? Concepto de página, bueno, tenemos que una página es cada una de las 2 caras de un libro cuaderno, pero en Word una página va a ser pues una página de trabajo, ¿sale? Entonces no es lo mismo una página que una hoja, porque una hoja abarca 2 páginas, la página frontal y la página del reverso, ¿sale? Si yo este documento tuviera yo dos páginas, puedo imprimirla en una sola hoja, ¿sale? Entonces esto es el concepto de página, ¿sale? Es estar en blanco que me está representando un lado de una hoja de papel, ¿ok? Concepto de documento. Un documento
pues es un archivo de texto. Y en el caso de los documentos de Word, se van a guardar con extensión docx, ¿sale? Se pueden guardar con extensión doc si quieren ustedes que computadoras con, digamos que con una versión de Word ya pasada de años, los pueda visualizar. Por ejemplo, no sé si ustedes les haya tocado, pero antes, creo que en Word 2007 me parece que fue el último, o no sé si fue a partir de 2007, no sé si fue 2007 o 2003. Hasta antes, hasta esa versión, todos los documentos que se guardaran en Word eran .doc, era la extensión y el formato de un documento de Word, .doc. Pero digamos que tuvieron que actualizar este formato de documento para poder ponerle pues cosas nuevas, herramientas nuevas, y tuvieron que modificar este tipo .doc a .docx, ¿sale? A un formato docx, que es el formato nuevo de Word. Si ustedes trabajan con una computadora que tenga un Windows de 2010 para adelante, incluso creo 2007, pueden guardarlo en .doc. docx, perdón. Automáticamente se guarda en docx. Pero si ustedes, digamos que tienen un Windows anterior, sus documentos de Word se van a guardar en .doc, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Puedo en una computadora antigua con un Word antiguo abrir los documentos docx. No se puede, ¿sale? Solamente en esas versiones antiguas solamente podemos abrir un .doc, pero en las versiones actuales podemos abrir ambos tipos, .doc y .docx, ¿sale? Si ustedes están trabajando, su computadora tiene el último Word, por así decirlo, hace su trabajo y quisieran guardarlo en un formato antiguo para que computadoras antiguas lo puedan leer, es posible hacerlo. Pero tenemos la limitante de que hay ciertas características que pueden desaparecer entre una versión de docx a doc, ¿sale? Algún color que no se encuentre en las versiones antiguas no se va a poder visualizar. De hecho, si ustedes guardan ese documento como doc, automáticamente están descartando todas las nuevas funciones que tiene docx y que no tenía doc, ¿sale? Entonces, lo ideal es guardar una versión en el estándar que ya es docx, y si ustedes saben que se va a usar en una computadora antigua, guardar una copia en una extensión doc, ¿sale? Que a veces suelen llegar documentación, a mí a veces me llega documentación que todavía está en formato doc, lo trabajo como tal y lo reenvío, pero a veces ya es más que nada porque no se ha cambiado el formato, pero se puede modificar y no va a afectar nada, ¿no? Pero pues se sigue manejando así, pues cuando son documentos oficiales, pues ni modos, ¿no? Pero para que lo tengan pendiente, ¿ok? Entonces, pues un documento de Word, pues es una representación de un documento en la vida real, una carta, un manual, etcétera, ¿no? Y por último tenemos el concepto de sección. La voy a leer y luego lo voy a explicar. Tenemos que una sección es una parte de un documento de Word en la que podemos establecer determinadas opciones del formato de página. El uso de secciones nos ayuda a formatear los documentos a nuestro gusto, ya que nos permite configurar opciones tales como la numeración, el uso de columnas, etc., ¿no? Número 1. Esta palabra que dice aquí, formatear, que no les cause ruido, o sea, que no les confunda.
Esto significa que vamos a darle formato, ¿sale? Y cuando hablamos de dar formato en Word es que, pues que le vamos a dar estilo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo que la alineación se vea parejita, que el espacio entre líneas, que los colores de letras, que si le vamos a poner columnas, que le vamos a enumerar, ¿sale? Entonces, esto es lo que se entiende como formatear, ¿sale? Dar formato. No lo confundan con formatear una computadora, que se escucha mucho que no es que la computadora la tengo que formatear o me tienen que formatear la computadora porque está muy lenta. Sale, o sea, lo que hacen cuando se formatea la computadora es que borran todo, pero la palabra formatear no es borrar, ¿sale? Sino porque a la computadora se le da formato al disco duro para que se le pueda instalar Windows y todo, y pues eso conlleva a la eliminación de los programas y digamos que a instalarlos de nueva cuenta y dejarla como nueva, ¿sale? Pero formatear no es borrar, es darle formato. Entonces a nuestro documento nosotros lo vamos a formatear para darle formato, ¿sale? Ahora bien, va a haber ocasiones donde ustedes necesiten que una mitad del documento tenga un formato y la otra mitad tenga otro formato. Y hay formatos que cada que ustedes los aplican, afectan a toda una sección, ¿sale? Si ustedes nunca han creado una sección en Word, aún así Word considera que todo el documento es una sola sección, ¿sale? Ustedes no tienen que decirle crear sección para que Word considere todo el documento como una única sección. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando aplican un formato que aplica sobre todo una sección, y si ustedes no han dividido su documento en secciones, pues ese cambio va a aplicar para todo el documento, ¿sale? Entonces, si nosotros aprendemos a crear nuestras secciones y a decir de tal página a tal página es una sección, o incluso una sola página puede tener hasta 3, 4 secciones, dependiendo de las que entren, ¿sale? Y cada sección podrá tener un formato diferente. ¿Qué me va a permitir esto? Que cuando yo cree numeraciones, las numeraciones estén por sección. Entonces yo puedo numerar el índice de manera independiente del contenido, ¿sale? O de las notas finales. Que si necesito que una hoja vaya en horizontal, puedo dividir en secciones y puedo hacer que esa sección que yo necesito en horizontal se ajuste en horizontal sin tener que crear un nuevo documento. ¿Ok? Si necesito que en parte de una hoja aparezcan 2 columnas, pero que en las otras hojas o en la misma hoja la otra mitad aparezca normal, puedo dividir esa hoja en 2 secciones para que solamente una sección esté dividida en columnas y la otra no. ¿Ok? Entonces, eso es lo que entendemos por sección, una parte del documento, ¿sale? Y en esa sección nosotros vamos a aplicar formatos, ¿ok? Bueno, antes de que yo continúe, ¿alguna duda? Todo comprendido. Ok, entonces seguimos. Captura de texto. Ok, permítame un tantito. Ok, bueno, captura de texto. Existen dos modos de que maneja Word como captura de texto. O sea, captura de texto es el hecho que nosotros tecleemos, ¿no? Pero hay dos modos
que se pueden activar, ¿sale? Lo más seguro es que si ustedes ya han trabajado con Word, hayan trabajado con este modo, el modo de inserción. Es el modo que está que de cajón, por default, por llamarlo de alguna manera. Ustedes abren Word y automáticamente tenemos activado el modo de inserción. ¿Ok? Bueno, ahora bien, existe otro modo que se llama el modo de sobreescritura, que este modo lo que va a permitir es que, digamos, que en vez de que el texto se vaya insertando, como lo dice su nombre, inserción, el texto vaya reemplazando lo que se encuentre a la derecha de donde tenemos el punto de inserción. Ahorita voy a platicar sobre qué es el punto de inserción y pues vamos a platicar cómo podemos activar estos modos, ¿sale? Ahí tenemos en el último párrafo que, pues lo que les decía, cuando iniciamos Word de cajón en la manera automática tenemos activado el modo de inserción y podemos cambiarlo con la tecla Insert, aunque esta última parte de que lo podemos cambiar con la tecla Insert ya no es tan del todo cierta, porque pues ya ahí hay un candadito que tenemos que desactivarlo para poder hacer que esta tecla siga funcionando como apagador entre modo y modo, ¿no? Como switch entre modo y modo. Esto es porque a veces a mí me llegó a pasar por error, oprimía yo la tecla Insert y me cambiaba al otro modo. Y pues la verdad, como no sabía yo, pues no me dejaba trabajar cómodamente y pues no sabía yo cómo desactivarlo. Y pues tenía yo que guardar mi documento, cerrarlo y volverlo a abrir, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son estos famosos modos, ¿sale? Vamos a hacer más grande esta hoja. Ahí está. Voy a hacer más grande la fuente. Ahí está. Yo ahorita estoy en modo de inserción. ¿Qué se refiere con que yo esté en modo de inserción? ¿Alcanzan a notar esta rayita al final que está parpadeando? Al final de la O. Esa rayita que parpadea se conoce como punto de inserción. Y lo que me está indicando es el lugar donde va a aparecer el texto que yo vaya tecleando, ¿sale? Si ese punto de inserción yo lo muevo y lo pongo en medio de una palabra, por ejemplo, cada que yo vaya agregando texto, el texto se va a ir insertando y va a ir, digamos que tomando ocupando el lugar del punto de inserción, y el texto que se encuentra a la derecha del punto de inserción, en este caso los números, se van a ir desplazando, ¿vieron? Porque me encuentro en modo de inserción. Lo que estoy haciendo es que estoy insertando texto, ¿ok? Ahora bien, si yo primo insert, debería yo de cambiar al siguiente modo, pero hay un pequeño candado que pues para quitarlo tendríamos que irnos a opciones y aquí tendríamos que buscarlo, ¿no? Así de memoria no me sé exactamente en dónde está este candado. Hay que buscarlo aquí. Ahí está. Está en avanzadas, opciones de Word avanzadas. Y si ustedes activan esta casilla que dice usar la tecla Insert para controlar el modo sobreescribir, ¿sale? Como ya la tienen marcada y ahora oprimen la tecla Insert, ustedes van a cambiar al modo de sobreescritura, ¿sale?
¿Y qué sucede cuando estamos en el modo de sobreescritura? Pues sucede que ahora si yo escribo este número 4 ya no se va a desplazar porque ya no estoy haciendo una inserción de texto, estoy sobreescribiendo. Lo que va a pasar es que ese 4 se va a sobreescribir. Y por ejemplo, la W va a tomar el lugar del 4 y si oprimo otra letra va a tomar el lugar del número que sigue. Y vean, estoy sobreescribiendo, ¿sale? Entonces, eso es el modo de sobreescribir, ¿ok? Ahora bien, si ustedes no quieren quitar el candado, porque pues a lo mejor alguien de su familia que comparte computadora pudiera accidentalmente oprimir ahí la tecla insert y pues eso haría que entrara al modo de sobreescritura sin querer y a lo mejor no supiera cómo salir, pues simplemente desactivan ahí el candadito y lo que vamos a hacer es que nosotros podemos cambiar entre modo y modo aquí en la barra en esta barrita, se me fue ahorita el nombre, detalles. Entonces vamos a dar clic aquí, ¿sale? Para que nos aparezca barra de estado, perdón. Aquí en la barra de estado, tenemos ciertas opciones, pero lo que podemos hacer es acá, ¿sale? Yo ya lo tenía aquí agregado ese botoncito, le voy a dar clic derecho para volverlo a agregar y localizo donde dice sobreescritura insertar. Le doy clic y fíjense que va a aparecer un botón que dice insertar. Significa que estoy en el modo de inserción. Si yo le doy clic a ese botón, voy a cambiar al modo de sobreescribir y aquí me lo va a decir, modo sobreescribir. Quiero regresar al modo de inserción, le voy a dar clic y regreso a modo insertar, ¿sale? Entonces, son los dos modos de inserción, de captura de texto que maneja Word. Quizás el más común para trabajar sea el modo de inserción, es el que estamos acostumbrados. Yo particularmente casi no uso el otro, de hecho ni lo uso, pero digamos que cuando aprendí que existía ese modo, respondió muchas dudas de cosas que me habían pasado, ¿no? De repente, como les decía, yo oprimía sin querer el modo de sobreescritura y de repente necesitaba yo corregir el documento y me empezaba a sobreescribir y no estaba ya acostumbrado, pero tampoco sabía cómo desactivarlo. Entonces, pues agarraba yo y tenía que cerrar mi documento y volverlo a abrir. Entonces ya con esto, si les llega a pasar, ustedes ya saben que simplemente le dan clic acá. Si es que no está activado, lo activan y ya con esto pueden cambiar entre modo y modo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de que pasemos a lo siguiente? ¿Ninguna? Ok, entonces vamos a continuar. Retorno. También tenemos dos tipos de retorno. Vamos a entender por retorno al cambio de línea, ¿no? Cuando la línea regresa al principio de la hoja, o sea, no al principio de la hoja, al principio de la línea, perdón. El punto de inserción regresa al principio de la línea, ¿no? Esto sucede por dos razones: que ya se nos acabó el espacio o que ya terminamos de escribir ese párrafo, ¿sale? Entonces hay dos tipos de retorno: retorno manual y retorno automático. El retorno manual lo tenemos que hacer nosotros
cuando ya terminamos un párrafo, tenemos que oprimir Enter para pasar a un nuevo párrafo, ¿sale? Esto es a lo que se le conoce como un retorno manual. Y un retorno automático lo va a hacer automáticamente Word cuando se nos acabe el espacio en la línea, ¿sale? Automáticamente inicia en la siguiente línea y pues Word hace la distribución del texto para que quede lo más uniforme posible, ¿sale? Entonces, son los dos tipos de retorno. En el automático, pues nosotros no hacemos nada, solamente saber que automáticamente Word va a pasar a la siguiente línea cuando ya no hay espacio. Y pues el manual es cuando damos Enter para crear un párrafo nuevo, ¿vale? Márgenes y sangrías. Pues los márgenes de una página es el espacio en blanco que vamos a dejar nosotros, ¿sale? Alrededor de los bordes, o sea, en los bordes, por así decirlo, ¿sale? Antes del inicio de lo que vendría siendo el párrafo, tenemos ahí un espacio en blanco que son los márgenes y los podemos configurar fácilmente en Word, ¿sale? Y pues la sangría es la distancia que vamos a tener entre mi margen y el inicio del párrafo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear una nueva diapositiva, perdón. Acá, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una hoja de papel, una página, ¿sale? Y voy a tener un espacio en blanco, ¿sale? Este espacio en blanco es mi margen, ¿sale? Digamos que esta es la zona en donde yo puedo escribir, pero hay ocasiones donde para empezar a escribir un texto dejamos un espacio adicional. Pues, por ejemplo, es algo así como lo siguiente. Si yo empezara a escribir Hola Mundo, a ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es mi página. Estas son en blanco, son mis márgenes. ¿Sale? Y regularmente, pues vamos a escribir pegado al margen. Pero habrá ocasiones donde querramos dejar un pequeño espacio entre este borde del margen y el inicio del párrafo, ¿sale? Y a este espacio que dejaríamos entre el borde del margen y el inicio del párrafo es lo que se conoce como sangría, ¿sale? Entonces hay muchos tipos de sangría, bueno, hay 4. Entonces esta es una sangría izquierda porque es el espacio entre el borde del margen izquierdo. Cuando finalizamos en el margen derecho, pero si dejamos un espacio, tenemos una sangría derecha, ¿sale? Y tenemos dos sangrías especiales que luego las vamos a ver, que son la de primera línea y la francesa, ¿sale? Pero ya cuando lleguemos a esa parte de sangrías, pues ya les explico cuáles son esas. A lo mejor ustedes ya las conocen, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Okay, vamos a continuar. Caracteres no imprimibles, bueno,
vamos a leer la definición, aunque ya la platiqué, ¿sale? Dice, los caracteres no imprimibles son símbolos que se ven en pantalla para reflejar en donde existen espacios. Y aquí entre paréntesis hay un punto, porque un punto me representa un espacio, ¿sale? Como un carácter no imprimible, ¿sale? Cambios de párrafo es este que tenemos aquí. Tabuladores es una flechita, me está marcando una tabulación. También vamos a ver más adelante esas, ¿sale? Y pues cualquier otro tipo de marca que maneje Word como una marca de referencia, ¿sale? Ahí, dependiendo del texto, a veces cuando ustedes copian un texto de internet y lo pegan, denle clic a ese botoncito y van a ver que hay muchos caracteres que no se imprimen. Hay mucha, pues pudiera parecer basura, pero no es basura, sino son marcas, ¿sale? Son marcas de referencia para el procesador de textos, ¿sale? Ahora, estos caracteres no se imprimen, ¿sale? Solamente van a servir de referencia. Y con este botón que dice mostrar todo, es con el botón que nosotros podemos mostrarlo, ¿no? Entonces voy a copiar esto de acá. Vamos a pegarlo aquí. Le voy a dar clic aquí al mostrar todo. Y fíjense que estos puntitos que se ven acá son los espacios, ¿sale? Este símbolo que tengo acá es mi fin de párrafo. Si por ejemplo yo oprimo la tecla Tab, tengo las tabulaciones, ¿sale? Entonces todo esto, aunque pudiera parecer complicado, yo les hago la recomendación de preferencia que aprendan a trabajar con esto. Sé que puede resultar un poquito molesto al principio estar viendo los caracteres, pero créanme que esto les va a ayudar mucho, sobre todo cuando están trabajando con documentos que no son originalmente suyos, sino que me los mandaron de algún otro punto para que yo modifique, pero estos mismos, digamos que caracteres especiales, si el maquetado no se hizo de una manera correcta, me puede ocasionar que se vaya descuadrando conforme yo vaya trabajando. Entonces, de preferencia, al menos en la primera revisión que le den al documento, sí actívenlos para que ustedes vean qué es lo que hay. O sea, estos caracteres aportan mucha información para ver cómo se hizo el documento y cómo pueden ustedes modificarlo sin que se descuadre, ¿sale? Entonces, para eso sirven los caracteres no imprimibles. Y pues se llaman no imprimibles porque si ustedes se van a imprimir, esos caracteres no se van a ver, ¿sale? Esos caracteres no se imprimen, ¿sale? Ok. Vamos a ver qué sigue. Bueno, tenemos esta parte de los elementos de la ventana. A ver, vamos a ver. Vamos a platicarlos ahorita. Creo que sí nos da tiempo. A ver, vamos a ver. Yo creo que los vamos a dejar para mañana. ¿Sale? Ustedes pueden darle ahí un repaso. Lo voy a dejar para mañana. Para que yo les deje también tarea. ¿Sale? Pero más que nada, esto es la descripción de la interfaz de Word. ¿Sale? Recuerden, bueno, ustedes nunca les he hecho la observación, pero una interfaz es, digamos que el medio con el que yo me voy a comunicar con la computadora, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aquí en Word? Pues yo quiero elaborar documentos, ¿sale? Entonces, esta ventana que yo tengo acá es el medio con el que yo le voy a ir diciendo a la computadora cómo quiero el documento, qué texto quiero, cómo quiero que vaya alineado, qué formatos lleven, ¿sale? Y para poder hacer uso
poder mandarle esas indicaciones, hago uso de esta interfaz, ¿sale? O sea, esta ventana de trabajo, ¿sale? Eso es mi interfaz, ¿sale? Antes, las interfaces eran, digamos que de texto, como esta negra que tengo aquí. Esta pantalla negra es lo que se conocía como el MC2, ¿sale? Ahorita ahí parece símbolo del sistema, pero esto yo quería realizar acciones, yo tenía que agarrar y teclear comandos, ¿sale? Entonces así se usaba antes, ¿sale? Entonces ahora ya todo lo hacemos por medio de clics. Imagínense que antes había un Word, bueno, no era un Word, era otro procesador de textos, pero que si ustedes querían aplicar negritas tenían que escribir aquí el comando de las negritas y qué era lo que iban a seleccionar, y cursivas, el comando de las cursivas. Ahora ya es fácil como seleccionar el texto y darle clic a un botón, ¿sale? Entonces esto es mi interfaz. Mañana ya vamos a platicar sobre las partes que se divide en la interfaz y cómo podemos irla configurando para poder trabajar con ella de una manera más acorde a nuestra forma de trabajar, ¿no? O sea, eso no significa que la tengan que modificar a fuerzas. Si ustedes están cómodos con la interfaz así como está, excelente, ¿sale? Antes de que finalicemos, ¿alguna pregunta?